tenemos esta presentación para ustedes, que es quién revisa lo que se construye. Creo que puede ser una pregunta muy retórica, pero los que han estado acostumbrados al desarrollo de proyectos independiente de su tipo, siempre se podrían estar haciendo esta pregunta. Me gustaría, antes de iniciar con esta reflexión, aquí ya para que los que no nos conocen, tengo entendido que esta invitación y la gran mayoría de nuestros asistentes es que de cierta manera han tenido una relación o ya sea contractual o ya sea a un nivel de entendimiento de alguna propuesta o de alguna necesidad que han tenido y que como clientes han tenido la opción de que nosotros como empresa podamos tener una solución. Pero bueno, mientras ustedes leen aquí la reflexión, les contamos un poco sobre nosotros. Nosotros somos una empresa netamente colombiana, localizada en Medellín y tiene un enfoque de soluciones tecnológicas a la medida. Tenemos dos líneas principales de negocio que están enfocadas al desarrollo de soluciones en inteligencia artificial, en la cual tenemos unas soluciones muy enfocadas en el sector aquí local y otras también que se están expandiendo a nivel Colombia y a nivel LATAM. Y otra línea de negocio que está enfocada en lo que nos convoca al día de hoy, que es el sector de la construcción, en donde ofrecemos alternativas en el mercado que posiblemente son muy complejas de encontrar, pero bueno, ya saben que a través de nosotros y que con una empresa local, bueno, también tengo entendido que tenemos público de Perú y de otras latitudes aquí por lo menos en el cono sur de América. Entonces, también un saludo muy especial para todos ellos que nos acompañan el día de hoy. Bueno, entonces, para entrar en materia, les cuento un poco esta reflexión. Creo que muchos, como él lo mencionaba al inicio, estamos acostumbrados a hacernos como esas preguntas. Bueno, ¿será que lo que se aprueba realmente hace que un proyecto a nivel de construcción sea exitoso? Creería que uno de los elementos que lo vuelven exitoso, aquí posiblemente me estoy adelantando un poco y va a ser un spoiler de lo que vamos a hablar en todo el transcurso de la charla, es que a través de auditorías, creo y estoy completamente seguro de que es lo que se logra que un proyecto en cualquier fase donde esté ubicado lo hace realmente exitoso porque él va a permitir que se haga una trazabilidad a nivel normativo y que por lo menos estos resultados que podamos tener a nivel temprano hagan que podamos tener eh, unos indicadores que nos hagan tomar decisiones de manera temprana. Bueno, entonces dejo esta reflexión para que la tengan muy presente y bueno, y ya arranquemos entonces con la agenda del día de hoy. Vamos a tener una agenda bien importantes relacionadas con temas de calidad no solamente de modelos digitales del sector de la construcción, sino que lo podemos extrapolar entendiendo que un modelo también lo podemos entender como, no sé, digamos documentos, planos, cualquier tipo de información que podamos producir en el transcurso del mismo. Entonces, esta agenda vamos a revisar, bueno, dejamos ahí como, como tema inicial. Es que el modelo aprobado normalmente lo tenemos en cuenta como que va a ser un proyecto exitoso. Vamos a revisar algunos desafíos dependiendo algunos sectores de la parte del ASE o de la arquitectura de ingeniería de construcción. Vamos a revisar de una forma como muy sencilla la solución a esta pregunta. Bueno, ¿qué pasa si realizamos algunas auditorías técnicas, pero que sean técnicas reales en etapas tempranas? Vamos a revisar también qué auditar, cuándo y quién debería hacerlo y bueno, una reflexión que creo que muchos de nosotros creo que no estamos de acuerdo. Auditar no es desconfiar, es garantizar que lo que se promete se entrega.
pero en algunos casos, y los que han tenido ya esa experiencia en el sector se van a dar cuenta que muchos lo hacen por un tema de desconfianza. Vamos a revisar como unos elementos bien interesantes relacionados con la experiencia para que podamos entender del por qué esta reflexión, así como lo vemos en este momento. También queremos mostrarles en el siguiente punto unas experiencias que hemos tenido de esta mezcla, que creo que esos dos elementos que están viendo ahí, BIM e AI, están como muy de moda. Entonces, lo que es BIM, que es Building Information Modeling, y lo que es inteligencia artificial, y esto cómo se une y cómo se mezcla y cómo podría generar valor. Y vamos al final, vamos a revisar en esta vertiente que tenemos de soluciones tecnológicas, una que está relacionada con la auditoría y calidad de modelos que se llama BIMHub. Entonces, bueno, arranquemos. Arranquemos con este mito, modelo aprobado, modelo exitoso. Creía que venimos de esta cultura CAD, en donde prácticamente me interesaba que el tema de los planos tener como ese sellito de que se aprobara y eso era como un sinónimo de calidad que me iba a permitir de que de ahí en adelante no iba a tener problemas. Hay que entender que en el sector de la construcción y bueno, y también como en muchos otros sectores diferentes al de la construcción, normalmente los flujos contractuales o la forma como se hacen las licitaciones está más relacionado a pagar por entregables. Esto posiblemente ha desarrollado que en situaciones donde puede ser un buen mecanismo de que un proyecto se realizan con N cantidad de entregables y si yo los tengo, pues es una garantía de que esto se va a llevar con todo el rigor del caso, pero muchos de nosotros sabemos que debido a la incapacidad de hacer esas revisiones técnicas en el momento oportuno, pues tenemos algunas situaciones pues, que no salen del todo bien. Y bueno, y para los que están entrando o los ya conocedores del mundo BIM o de la ISO 19650, podríamos tener algunas plataformas que también van un paso adelante y que nos van a ayudar como a gestionar estos flujos de trabajo, perdón, de trabajo, en donde se pueden tener que, de acuerdo al estado donde yo estoy, si yo tengo ya ingeniería o documentos en general para compartir, y luego los publico y luego los apruebo, estos flujos me van a garantizar que de cierta manera voy a tener cierta trazabilidad y cierta rigurosidad para revisar por lo menos estos cambios de estado. Entonces, también conocemos que si esto no se hace con criterios técnicos profundos, es allí donde vamos a tener problemas, independientemente si esto se aprobó o no se aprobó. Entonces, es por eso que queremos que eh, esta parte del modelo o de los documentos o de los entregables aprobados no necesariamente van a llevar a que el proyecto se desarrolle de una manera exitosa y sin problemas. Bueno, entonces, ¿qué podemos también entender y cuáles son los elementos para uno aprobar o no aprobar? Digamos que nos quedamos con algunos elementos superficiales, con que el archivo está en un formato, si estamos hablando de formatos tipo CAD que cumpla con las capas, que exista algo de nomenclatura y que por lo menos me entreguen a tiempo. Ya con eso, en algunos casos estamos dando el visto bueno para que este tipo de documentos o este tipo de modelos sean aprobados, pero muchos de aquí saben que eso no son eh, elementos para un tema de validación rigurosa de ingeniería. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos puede llevar esto? Podemos llevar, no necesariamente porque yo hice una aprobación de un modelo o de un entregable, no necesariamente esto va a conducir a que todo esté perfecto de acuerdo en el estado y en la etapa que yo esté del proyecto. Entonces, ¿qué puede pasar? Y bueno, ¿y qué es lo que realmente pasa? Entendiendo que aquí hay personas de muchos sectores y con alta experiencia, pues van a estar de acuerdo conmigo cuando eh,
A ver, yo recuerdo en algún momento cuando mencionaban esto y habían algunos elementos donde se mencionaba que esto se resuelve en campo. Entonces, digamos que es muy común llegar a un punto donde mejor le pasamos el problema al otro. Entonces, a esto me refiero con estos elementos que estamos mencionando acá. Muchos de los elementos que se deben garantizar que estén bien desde la ingeniería o desde estas etapas tempranas, se están llevando a que sea más adelante las personas encargadas de ese proceso y los que se enfrentan en campo a que esto lo puedan resolver. Pues habrán algunos elementos que efectivamente bajo la experiencia muchos ingenieros o muchos eh, personajes que están en campo puedan sortear y lo puedan resolver, pero no necesariamente esto hace que se tengan problemas que sean difíciles de resolver. Bueno, entonces aquí les estoy mostrando en esta diapositiva algunos elementos que posiblemente podríamos tener de acuerdo al grado eh, de experiencia y también de conformidad que se tenga a la hora de valorar cierta información que viene de etapas anteriores. eh, Muchos podrán tener algunos elementos que están aquí, otros sí, otros no, pero en términos generales quiero resumirles aquí como uno de los problemas que típicamente podríamos tener donde po- por llevar ese paradigma que si alguien aprobó un entregable en una etapa anterior, muchos de los problemas ya están resueltos y van a quedar garantizados allí. Entonces, los dejo también como reflexión. Hay algunas situaciones que pueden pasar en cuestiones que están relacionados con la constructibilidad. Yo recuerdo algunos años donde me enfrenté como a esta palabra de constructibilidad. Creí que eso era un ejercicio que no se realizaba, pero me impresionó mucho en una empresa ya en el Meta donde se realizaban estos procesos de constructibilidad de una forma muy rigurosa. Entonces, es también garantizar que lo que se va entregando de diseño tenga como un análisis previo que permita y que dé esa viabilidad constructiva. Y adicionalmente, un cumplimiento normativo que ustedes bien sabrán que si esto se hace y se puede realizar desde una etapa, mejor dicho, en la etapa donde corresponde, esto posiblemente se pudiera haber evitado. Bueno, vamos a ver aquí rápidamente unos desafíos según el sector. Prácticamente los desafíos, como por no llamarlo de otra forma, a nivel de problemas, eh, vamos a revisar como uno a uno algunos elementos que posiblemente según estos sectores podríamos ir entendiendo. Bueno, entonces muchos, tengo entendido que los que están participando en este conversatorio o en esta sesión del día de hoy han estado enfrentados como a proyectos que están relacionados con infraestructura pública. Yo creo que muchos de los de aquí podemos entender que tenemos unos dolores típicos, unas sensaciones que posiblemente con algunas acciones previas hubiéramos podido haber evitado. Entonces, tenemos desde la parte pública algunas licitaciones con elementos incompletos, cambios que siempre se dan sobre la hora y que no se pueden evaluar cuál es la posible consecuencia de esos cambios que se dan sobre la hora, sobre posibles procesos que se den más adelante. Y hay algo muy interesante que menciono aquí, que son fechas por presiones políticas. Esto se da mucho. Entonces, ¿qué nos permitiría entender si yo hago una auditoría temprana, cómo algunos de estos elementos los podría solucionar? Pues básicamente podría eh, hacer que esos elementos no se presenten y que por lo menos mucha de esa información que se está produciendo en el momento, porque ustedes bien saben cuál es creería yo que el problema en este momento de
tener nuevas metodologías o el sector de la construcción completamente digitalizado, que estamos produciendo mucha información que en este momento no sabemos cómo manejarla y cómo procesarla oportunamente para tener algunas decisiones de manera temprana para evitar problemas futuros. Entonces, si se dan cuenta aquí, podemos tener unos dolores típicos, pero también a esos dolores típicos también podríamos tener algunas acciones tempranas que me permitan tomar algunas acciones de tal manera que el que me vaya a recibir la información pues no tenga que sufrirla. Bueno, tenemos algunos elementos a nivel de este sector de residencial y de vivienda, en donde uno de los dolores típicos es ¿qué pasa una vez se entregan estos proyectos? Entonces me gusta resaltar este de la documentación as-built inconsistente porque, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? O sea, a mí me entregan una casa, a mí no me importa qué es lo que me entregan a nivel de documentación que me sirva para tomar acciones más adelante, sino que me preocupa que el inmueble tenga sus buenos acabados, que tenga elementos visuales totalmente completos y que estén a satisfacción a mis necesidades, pero normalmente esa documentación que me va a servir para tener algo con que yo poder hacer correcciones a futuro, normalmente no se tiene. Entonces, aquí les dejo algunos elementos como para que ustedes puedan hacer sus propios análisis. Tenemos en el tema de energía y de industria algunos dolores típicos relacionados con cada uno de estos sectores que son de una alta criticidad técnica y que posiblemente estoy dejando que eso sea totalmente resuelto cuando estén en un proceso de construcción, proceso que posiblemente ya sea muy tarde y que los costos relacionados con esas soluciones sean más complejos de manejar. Estamos revisando temas de distancias de seguridad y coordinación a nivel de coordinación y aislamiento, que son elementos que si yo no los hago en etapas previas de diseño, pues más adelante el tema de unos cuantos centímetros o unos cuantos metros en la definición de algunos espacios sí van a hacerle mucho sentido al constructor a la hora de hacer realidad como toda esa parte del proceso. ¿Qué más tenemos acá? Algunos dolores típicos relacionados con auditorías tempranas. Podemos tener, en esta parte comercial, tenemos muchos cambios relacionados con disposición de equipos, elementos y demás. Entonces, ¿qué tal si yo antes de eso, pues hago una validación de puntos críticos de conexión, de versionamiento de planos y demás? O sea, se van a dar cuenta que muchos de los dolores típicos y también los elementos de auditoría temprana son muchos elementos que podría haber hecho de una manera juiciosa y concienzuda para evitar que esos dolores lleguen a presentarse más adelante. Aquí tenemos también en la parte de la salud, tenemos en la parte de educación algunos elementos relacionados ya más con la gestión de activos. Entender que si yo puedo entender la compatibilidad que tengo a nivel de información con algunas aplicaciones estilo Facility Management que básicamente es para manejo de espacios y manejo de instalaciones. Entonces yo podría entender que mis objetivos, cuando los voy a ir materializando en el desarrollo, en el transcurso del proyecto, a la final lo que yo realmente necesito, en este ejemplo que les estoy mostrando, es la compatibilidad con esas aplicaciones o con esas formas de gestión, operación y mantenimiento que yo pueda tener sobre estas instalaciones. Entonces, estos dolores se tienen que entender de acuerdo a los objetivos que se tenga en el sector y a lo que yo voy a realizar a nivel de construcción y cuál es el objetivo final. Y de acuerdo con los objetivos finales, entonces yo voy a revisar a través de auditorías tempranas
qué es lo que realmente yo necesito ponerle el ojo. ¿Para qué? Para que más adelante no sea un dolor de cabeza. Bueno, entonces aquí ya para finalizar estos desafíos a nivel del sector o estos problemas o estas situaciones que no me gustaría que sucedieran, pues tenemos algo muy típico que son para los data centers. Vamos a revisar estos elementos o un dolor típico que son relacionados con las exigencias de refrigeración de los equipos que yo voy a utilizar. Entonces, mire que si yo voy a entender qué es lo que voy a construir al final, eso es lo que me tiene que dar los elementos necesarios para yo poder hacer unas auditorías tempranas. Muchos lo harán a talento porque ya tienen la experiencia de acuerdo al sector que se enfrentan, pero ¿qué tal si nos podemos adelantar con herramientas informáticas? Esto lo dejo como una pregunta abierta que lo vamos a resolver ya al final de esta charla. Bueno, también me gustaría mencionar aquí otros desafíos que se presentan en el sector. Yo creo que muchos de los que estamos aquí presentes, esto sí es muy transversal y no importa en el país donde usted se encuentre, vamos a tener unos requerimientos relacionados con construcción. Entonces, mire que esto, al igual que los anteriores, yo puedo revisar que si mi hoja crítica y si mi ruta crítica de desarrollo de mi proyecto va a estar relacionado por elementos que yo podría tener listos desde el inicio y podría ir auditando de una manera temprana, yo creo que no tendríamos inconvenientes con estos elementos. Entonces, miren que también aquí vamos relacionando requerimientos para servicios públicos. ¿A qué voy con esto? Por eso lo dejé como una diapositiva relacionado con otros desafíos. Todos los que están en el sector de la construcción se habrán enfrentado o si no lo han hecho, lo harán en algún momento con estos elementos que están viendo acá. Todo tiene que pasar por el sector público a través del ayuntamiento o planeación municipal o, bueno, dependiendo cómo se le nombre en cada país, por cada una de estas áreas que van a validar que efectivamente estos elementos sí den esa viabilidad a esa construcción. Lo hablo de esta manera porque con muchos de los que he hablado llegamos como a un tiempo establecido a nivel de la asignación de estas licencias, que pueden ser de 4 a 6 meses, estando en el mejor de los casos. Entonces, estos son también desafíos que independientemente del sector nos tenemos que enfrentar. Esto lo podremos entender también como una lista de chequeo. Venga, revisémoslo entonces, cómo lo vamos a ir desarrollando de tal manera que podamos entender, aquí haciéndole doble clic a este punto 5, que vamos a tener unos requerimientos técnicos que serán necesarios tenerlos de una manera previa, totalmente mapeados, de tal manera que esto no se vayan a convertir en sorpresas. Ustedes entenderán que cuando esto va a pasar a esas fases de curaduría o de planeación municipal, por cualquier elemento que me hace falta, es como volver a iniciar otra vez el trámite. Entonces, ¿qué tal si? Y estamos hablando aquí para conectar con la idea, con las ideas anteriores, si yo esto lo pudiera revisar de una manera oportuna. La pregunta anterior, ¿qué tal si esto lo podemos auditar de una manera temprana? ¿Qué pasaría si? Yo todos estos elementos los podría ir entregando si estoy a nivel de diseño o a nivel de modelación o en el estado en el que sea que cada uno de los aquí presentes participe, antes de entregarlo tuviera esos elementos para poder hacer esas revisiones, en este caso del ejemplo, a nivel técnico de una manera temprana que me permitan entender qué es lo que le tengo que poner ese ojo o dónde tengo que hacer ese doble clic para poder que esto no sea un dolor de cabeza a la hora de desarrollar mi proyecto. Bueno, esto ya es a nivel Colombia, la red la sismoresistente y la NTC 2050, que es de obligatorio cumplimiento a través del RET. Y bueno, ya los que son electricistas y estén en ese mundo, pues entenderán un poco y también los ingenieros civiles que hagan parte de este desarrollo estructural. Se van a dar cuenta que un proyecto está lleno de requerimientos. Entonces hay que entender dónde estamos, hasta dónde vamos
Y ese a dónde vamos nos va a ir señalando cuáles son los elementos de este mundo de requerimientos que se tienen en el sector constructivo que tenemos que garantizar que se cumplan. ¿Para qué? Para no tener problemas. Eso es más que todo lo que les quería mostrar como con estos otros desafíos que también nos enfrentamos. No solamente a los niveles técnicos y de experiencia y los problemas que podamos tener en el desarrollo de proyectos, sino que también hay desafíos a nivel normativo, a nivel gubernamental, que por más experiencia que se tiene, y así como lo hablaba con unos compañeros que hacen estos trabajos a nivel de planeación y de curadurías, se tiene que entender cuáles son esos elementos que yo tengo que validar y poder entregar a mis entes de revisión para que no tengan ningún atraso con ninguna de mis entregas. Bueno, entonces, relacionado con esto que hemos venido discutiendo hasta este momento, bueno, entonces conversemos. Yo creo que ya lo hemos venido desarrollando en el transcurso de la charla. ¿Qué pasaría si esto lo hacemos de una manera temprana? Entonces se van a dar cuenta que vamos a pasar, a mí me gusta siempre hacer como esta aclaración antes de que ya con estos temas de la digitalización del sector de la construcción hay muchas modas que se van yendo. Yo creo que los que hemos pasado por Medellín hemos entendido esto de esas nuevas metodologías del sector de la construcción, como en algún momento vivimos el tema de la innovación en la ciudad, que entonces era una palabra que se ponía tan de moda que a la final todos la utilizábamos en nuestro día a día, pero no sabíamos eso qué significaba, bueno, y cuáles eran los beneficios que esto traía. Yo creo que también está sucediendo lo mismo con estas palabras nuevas que están saliendo ahora en el entorno de la construcción en el momento que lo vamos digitalizando. Entonces, es muy importante ir entendiendo que yo voy a tener unos elementos de validación o nuevas actividades que tengo que ir realizando relacionadas tan solo con la digitalización de todos esos elementos de la construcción, pero también tengo que ir cumpliendo unos temas normativos que son muy técnicos, pero también, como lo he venido mencionando, otros elementos que están orientados a la parte de cumplimiento, no tanto normativa técnica, sino más normativa administrativa, llamémoslo de esa forma. Entonces, miren que una auditoría a este nivel se debería dividir en esos tres términos que les menciono. Una auditoría a nivel de elementos nuevos de digitalización, una auditoría en temas técnicos puros y duros a nivel de disciplinas técnicas como la parte civil, la parte estructural, eléctrica, aerosanitaria, electrónica y demás, y estos temas más administrativos que pueden llegar a ser incluso más importantes y más dolorosos que los otros que les he venido mencionando. Bueno, entonces, estos son algunos elementos que vamos a ir recogiendo en esos tres niveles de auditoría que les acabo de mencionar. Están unos que van más sobre el tema de, bueno, cómo yo voy a nombrar estos temas de documentación, cuáles son esas reglas de nomenclatura y codificación de elementos que debo aplicar. Muchos de nosotros que pasamos por la parte técnica, eso realmente no nos interesa mucho, pero ya cuando nos obligan a interactuar con otras disciplinas, y vamos a hablar de disciplinas no técnicas, en el ejemplo que les voy a dar, están relacionados con estos de cuantificación y estimación de costos, en donde si no tengo una codificación que sea compatible y yo desde mi ejercicio técnico no lo tengo en cuenta, eso ya va a ser un dolor de cabeza para lo que se llega más adelante. O incluso vamos a poner una línea divisoria entre lo que es un proyecto constructivo y esa parte de operación y mantenimiento. Vamos a trazar una línea y le vamos a llamar comisionamiento. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo claro cuáles son esas necesidades de mi operación y mantenimiento? Y yo le entrego toda la información que se produce en el desarrollo de un proyecto. Eso es información infinita, que a la final no se va a requerir para los elementos que yo requiero a la hora de operar y mantener un activo.
Entonces se van a dar cuenta que en ese nivel vamos a ir entendiendo esas auditorías técnicas, cuál es su función y cuál es su importancia a medida que se va desarrollando un proyecto constructivo. Entonces, por eso ahí vuelvo y hago la acotación del título. ¿Quién revisa lo que construye? Yo creo que muchos de aquí esa es una pregunta donde los que han trabajado en consultoría dirán, no, pues es que yo llegué acá, tengo mi par técnico, yo soy el que muelo la información y ese par técnico es el que me va a revisar. Listo, muy, muy bien, muy bacano, pero pues van a tener otros elementos donde no se va a contar con esas posibilidades o incluso, pues también los que trabajamos en consultoría, esa es una oferta de valor que uno le ofrece a un cliente, pero pues a la final es un yo con yo. Saque media horita antes de entregar, revise que todos los documentos, planos y memorias técnicas cumplan, por lo menos a nivel de ortografía, que no se vaya a ir con el nombre de un cliente anterior y por lo menos yo puedo seguir adelante. Entonces miren que a este nivel, pues yo voy a tener unos elementos que hacen parte como el desarrollo mismo del proyecto, pero van a haber otros elementos, como mencioné ahí, a nivel de seguridad, que por lo menos esos espacios mínimos, pues yo sí tenga la capacidad de respetarlos, no solamente a nivel normativo. Yo sé que la norma pues es muy clara en eso, pero los que han trabajado en operación y mantenimiento, hacerle mantenimiento a un equipo que no cuente eh, con los mínimos requeridos. O sea, puede que cumplan a nivel de norma, pero a nivel de experiencia y de lo que se hace puntualmente con esos equipos puede que se quede corto. Puede que una puerta no abra para el lado correcto, puede que la distancia de circulación no sea la adecuada, así normativamente se cumpla. Entonces son muchos elementos que podríamos ir categorizando aquí para que ustedes, bueno, siéntanse identificados con cada uno de estos. ¿Qué es lo que en el momento de habérseles presentado, qué pudieron haber realizado para poder solucionar algo a ese nivel? Listo, entonces vamos a dejar esta parte hasta aquí y vamos a hacer como un resumen de qué auditar, cuándo y quién debería hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hagámoslo como normalmente estamos acostumbrados a definir un proyecto. Bueno, aquí dicen que es fase BIM, pero eso es como por darle un nombre, pero eso aplica para cualquier tipo de proyecto. Y más si estamos en la parte del sector de la construcción, yo creo que estas son las fases, incluso lo podríamos desagregar en más fases, pero yo creo que a este nivel se podría entender el mensaje. ¿Qué es lo que yo debería hacer? ¿Quién lo debería hacer? Y bueno, y a nivel de evidencias, ¿qué es lo que yo debería entender que debería realizar para poder por lo menos darle un chulito a eso y decir, listo, por lo menos aquí hemos hecho como una auditoría temprana que me permite hacer esa validación? Vamos a hablar de estos dos inicialmente y creo que en la siguiente vamos a hablar del tema de posobra o de operación y mantenimiento. Entonces, se van a dar cuenta que lo que les había mencionado, que a nivel de normativa, hablando de diseño detallado, a nivel de normativa, de interferencias y de secuencias, pues va a ser muy importante tener algunos elementos que me permitan, llame elementos, una lista de chequeo que me permita decir qué es lo que yo necesito revisar por lo menos para que no solamente mi modelo yo lo vaya a probar porque fui a mi entorno común de datos o a mi repositorio de información y le dé ese chulito de aprobado, sino que efectivamente se tengan como esas listas de chequeo o ese rigor técnico que también estaba y obedece al tema de experiencia para yo poder entender que efectivamente a este nivel sí organicé de una manera oportuna lo que tenía que organizar. ¿Para qué? Para que el que viene más adelante no sufra con lo que yo no quise hacer en este momento. Entonces, muchos de los de acá estarán de acuerdo conmigo que en el diseño detallado lo más importante es una calidad técnica, porque eso es lo que me va a dar esa viabilidad para la etapa siguiente. Si yo a nivel técnico, a nivel de normativas, a nivel de interferencias, que creo que es uno de los
grandes avances que ha traído esta parte de la digitalización de la construcción, que son estas interferencias. Yo ya no los hago en un 2D, sino que ya las puedo hacer en un 3D. Y también esas mismas herramientas se automatizan para decirme, ojo, que aquí esto está con esto. Entonces, lo más importante en esta fase del diseño detallado es la calidad técnica. Entonces, ¿yo cómo lo puedo revisar? Bueno, listo. Antes de eso, ¿quién lo debería hacer? Pues, en el mejor de los casos, voy a tener un auditor externo. Recuerdo que cuando trabajé en Villavicencio, como les mencionaba, el sector del oil and gas sí tiene como estos auditores externos que obligan, recuerdo que eso se les llamaba aseguradores de ingeniería, y bueno, eran los pares que estaban asociados a una estructura externa, eran contratistas que me iban a definir. Empresa hizo ingeniería, revisó técnicamente, pero yo como una empresa B, pues los voy a auditar para obviamente entender que efectivamente esto cumple con los niveles de calidad requeridos. Entonces se van a dar cuenta que allí intervienen todos los líderes de disciplinas, en este caso el ejemplo que le mencionaba del oil and gas, auditores externos que me daban esos chulitos de tal manera que ese tema de viabilidad a nivel técnica sí se dé. Y también como les mencionaba, este tema para preconstrucción es uno de los elementos que se vuelven como fundamentales para entender que efectivamente eso se puede construir. Muchos de los de aquí que están presentes y que trabajan en infraestructura, bueno, y no solamente en infraestructura, pueden ser en edificaciones o en general en el tema de la construcción. Tan solo habilitar el acceso para descarga de material y que yo tenga el espacio solamente para eso va a facilitar mucho. Pero si yo a nivel de esta etapa de preconstrucción no lo definí a nivel de espacios, pues voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque no voy a tener la posibilidad de dejar el material y que el personal pueda acceder a él, o incluso el acceso de vehículos. Recuerdo que incluso en algunas soluciones, aunque a ese nivel técnico de diseño detallado se tenga toda la viabilidad, pero si el vehículo que me va a llevar equipos, que me va a llevar materiales, no puede ingresar y no puedes llegar al nivel de la obra porque las vías, ya sean municipales, ya sean, bueno, aquí en Colombia le llaman primarias, secundarias y terciarias. Si mi proyecto está en una vía terciaria y mi equipo no es capaz de llegar, entonces pues tocará llevarlo en helicóptero o en forma aérea. Entonces es importante incluso que a ese nivel de diseño, incluso esto no estaría en diseño detallado, sino a nivel de prediseño o de diseño básico, poder dar esa factibilidad de accesos. ¿Para qué? Para que en el momento de preconstrucción yo no vaya a tener que enfrentarme a esos problemas y como ya todo está listo para construir, entonces yo tengo que solucionar algo que se debió haber solucionado de una manera temprana. Bueno, y este tema de posobra, como para no alargarme mucho en esta parte, simplemente es qué es lo que mi personal de operación y mantenimiento necesita. Creo que al final es algo muy obvio. Un modelo ASBIL que esté efectivamente certificado. ¿Y cómo yo lo voy a certificar? Normalmente es el mismo, como les mencionaba ahora, a la hora del el comisionamiento, que es ese proceso de paso del proyecto a estos procesos de operación y mantenimiento, pues va a ser el del proyecto el que me va a decir, no, eso está muy bien, pero ¿qué va a ser el de operación y mantenimiento? No tiene los elementos para poder revisar que efectivamente eso suceda. Van a, solamente se van a dar cuenta 6 meses después cuando un equipo, alguna instalación requiera esa información que se debe haber recibido, se van a dar cuenta que efectivamente se faltó algo como para entregar allí. Pero mire que siempre son esas situaciones que ocurren mucho tiempo después que me van a permitir definir que esto efectivamente se está dando. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, bueno, y también seamos realistas, por más tiempo que yo tenga para hacer una auditoría de todos los elementos que me van a entregar a la hora de yo
poder recibir una hora de este estilo, pues va a ser imposible poder revisar de una manera fácil y sencilla. O sea, el constructor tiene una semana para entregar, pero el que recibe tiene la misma semana para recibir y es demasiada información como para poder certificar que efectivamente todo está ok. Esos problemas, como les mencionaba, resultan en unos cuantos meses después, cuando realmente yo necesito la información. Entonces, mire que estos son los elementos que yo debería auditar. ¿Quién lo debería hacer? Pues aquí el Facility o el BIM QA, creo que incluso son especialistas que ni siquiera existen en una organización. Posiblemente el de Facility lo podemos llevar a alguien que esté en operación y mantenimiento o incluso en la parte de gestión de activos, pero el que mencionamos ahí, el BIM QA, como que ese es el que está un poquito más raro. Bueno, creo que esta es una pregunta, o más que una pregunta, es como una afirmación que auditar no es desconfiar, pero desafortunadamente todos los que hemos participado en proyectos tenemos en la cabeza que cuando alguien nos audita es porque "Venga, no estás confiando en mí". Pero lo que mencionaba, no, es que auditar no es desconfiar, es simplemente garantizar que lo que usted me prometió, usted me lo va a entregar. Entonces, revisemos algunos de estos elementos. Les dejo aquí esta tabla como para que ustedes se sientan identificados con alguno de ellos, inclusive con todos. Por lo menos en este momento les voy a mencionar dos o tres como para no extenderme mucho. Pero se van a dar cuenta que este primero es el más importante de todos. Es que a mí no me interesa realizar estos procesos de calidad porque siempre voy a tener como la sensación de que me van a dar garrote. Y bueno, y no nos digamos mentiras, normalmente ocurre. Por lo menos, independientemente que usted sea nuevo, que ya tenga cierto tiempo de experiencia, usted no lo, usted no lo va a realizar porque se le va a dar una connotación como de cacería de brujas. Entonces, muchos no lo hacen. ¿Qué es una contramedida? Pues yo creo que esto es algo ideal lo que les estoy, lo que les estoy mostrando allí, que es cambiar el enfoque a validación de entregables. O qué tal si, y yo creo que aquí me voy a adelantar un poco, tenemos una herramienta informática que sea capaz de darle la oportunidad a esa persona que va a entregar de poder hacer una validación antes de entregarlo. Ustedes bien saben que la gran mayoría de elementos tienen o de entregables tienen como unos límites. Venga, es que yo normalmente a nivel técnico voy a revisar esto y si usted no me cumple con esto, pues entonces yo te lo voy a regresar. Y entonces se convierte así como en un jueguito de ping pong, revisando hasta que alguien dice, listo, hágale que ya te recibo. O ya es el cansancio tan profundo que se tiene en ese proceso que mejor le recibo ya, que sea lo que Dios quiere, que sea el constructor el que se encargue como de resolver eso. Pero entonces, ¿qué tal si, adelantándome, como bien les mencionaba, tenemos una herramienta informática que me permita hacer esas auditorías de una manera oportuna, en donde yo establezca unos porcentajes y si yo cumplo ese porcentaje, ya le puedo entregar a ya sea a mi cliente o a mi superior o a la persona que esté revisando en ese momento. Bueno, esta es otro elemento de los que muchos hablan, que es resistencia al cambio de procesos. Siempre lo hemos hecho así, ¿para qué vamos a cambiar? Y bueno, y siendo honestos, pues también tienen algo de razón. En una empresa de 60 años, que 55 años han trabajado así y han durado todo ese tiempo en el mercado, pues es porque están haciendo las cosas de una manera adecuada. Ese es mucho de los pensamientos que se tienen, pero también esos procesos, si no se les da una gestión de manera adecuada, pues simplemente va a llevar a cansancio. Siempre va a pasar lo mismo, siempre nos va a pasar las mismas situaciones. Entonces, esto es algo de lo cual los libros siempre mencionan, pero siempre ustedes entenderán que se van a presentar como de la misma manera. Bueno, esta parte de BIM o estos elementos digitales más IA, aquí hay una pregunta. ¿Es realmente una automatización o es un consumo digital? Entonces, para esto, les voy a mostrar un ejemplo. Aquí pues pueden ingresar a redes sociales.
si alguno de los compañeros aquí de la empresa pueden compartir redes sociales en el chat para que lo puedan consultar, se los agradezco mucho. Pero les voy a comentar un poco mientras corre el ejercicio, qué fue lo que hicimos acá. Ustedes bien saben que en este tema de las auditorías, pues yo tengo un checklist, yo puedo hacer un algoritmo simplemente para que me revise de una manera como determinística qué es lo que sucede con algo de comparación, pero también están apareciendo los agentes. Obviamente como empresa de tecnología no nos podemos quedar atrás y tomamos la decisión de seguir un ejemplo que muy bien los que siguen redes sociales y en esta parte del sector construcción, en esta parte digital, muchos han visto. Se van a dar cuenta que nosotros utilizamos esta parte de los agentes de IA para valorar algo que en el medio se le conoce como el nivel de desarrollo. ¿Qué es el nivel de desarrollo? Dependiendo, como ustedes lo ven acá, el avance de cada proyecto va a derivar a que los elementos que lo constituyen tengan cierta cantidad de información, tanto a nivel geométrico, tanto a nivel alfanumérico. Entonces, nosotros utilizamos algo que se conoce en el medio como los MCP, que son los modelos de los protocolos de lenguaje natural y que están aplicados por lo menos puntualmente a esta herramienta que se llama Revit. Hicimos un ejemplo, se van a dar cuenta que estábamos evaluando según lo que les estaba mostrando anteriormente, según la Asociación de Arquitectos Americana. Dicen, venga, es que yo tengo una columna, entonces si usted está en una ingeniería básica detallada o ya ingeniería de construcción, pues se tendrán que llevar a ciertos puntos. Venga, aquí cierro esto para no hacer publicidad política. Entonces, tenemos aquí esos elementos que de acuerdo al hito de cada, en donde yo esté parado, entonces la información se tiene que surtir de esa manera. Hicimos el ejercicio, hicimos el montaje como ustedes acaban de ver aquí en el video y según lo que ustedes pueden ir revisando en nuestras redes sociales, entonces tenemos la validación. Fue algo muy, muy interesante porque era a través del modelo yo le preguntaba y él me decía, listo, este modelo en estos elementos con esta norma me cumple en este nivel y este nivel. Los que conocen un poquito de metodología entenderán lo que es el 100, 200, 300 y hasta 500. Y saben esa secuencialidad qué es lo que significa. Entonces, este ejercicio nosotros lo hicimos para hacer una aplicación de auditoría a nivel gráfico de elementos gráficos utilizando agentes de IA. Entonces les queríamos compartir este ejemplo, que este es uno de los elementos que también se pueden utilizar. Pero ¿por qué la pregunta que si es automatización es consumo digital? Porque en la vida real nosotros vamos a necesitar elementos que nos lleven a aplicaciones un poco más complejas. Este era un ejercicio, era un prototipo y cada vez que nosotros íbamos a correr el modelo, entonces lo podíamos ejecutar 2 o 3 veces, pero después nos pedía que compráramos créditos o que esperáramos hasta el día siguiente. Y eso que nosotros aquí hicimos una versión paga. Compramos una versión durante un mes como para explorar extensamente las posibilidades que teníamos acá, pero nos llevamos esas sorpresas que cuando íbamos a ejecutarlo, cuando estábamos entrenando el modelo como para llegar a los resultados que nosotros necesitábamos, siempre nos pedía comprar más créditos. Entonces, venga, yo sí estoy automatizando o estoy en ese proceso de consumo digital. Ahí como para, es una pregunta abierta como para que cada uno de ustedes, si tiene la oportunidad de hacer estos ejercicios con agentes, pues por lo menos revisen si efectivamente están cumpliendo con su necesidad completa o si le están ayudando simplemente y usted lo utiliza como un apoyo para ir resolviendo solamente una partecita de su necesidad, que honestamente en la experiencia que tengo en estos procesos funciona muy bien. Es igual como cuando se utiliza una inteligencia artificial para generar código. Sería ideal que yo esté un prompt y él me arroje la aplicación e incluso me la despliegue. Pero los que conocen un poco de estos temas estarán de acuerdo conmigo con que son muy buenas para cosas muy puntuales, para resolver dudas,
e incluso para generar algunas funciones que me ayuden a resolver un tema como muy particular. Pero ya una solución completa con todos los elementos, no quiero decir que no lo hagan, pero revisen a ver eso a nivel de consumo, cómo les va a ir y podemos incluso, aprovechando estas discusiones que estamos armando en redes sociales, que nos compartan también sus experiencias. Bueno, aquí ya para finalizar, quiero mostrarles una solución que tenemos. Aquí no nos vamos a demorar más de 5 minutos para poder terminar antes de tiempo. Esta solución, como bien les mencionaba, se llama Vinja. ¿Por qué todo este cuento de las auditorías, de las auditorías tempranas, de por qué la gran situación de las grandes situaciones que podemos tener y complejidades sobre un proyecto a nivel de construcción y por qué hacerlo a través de una auditoría temprana? ¿Qué sucede? Eso suena muy bonito. Entonces usted dígale a su jefe que escucharon una charla donde alguien por ahí, un X por ahí les dijo que deberían auditar de una manera temprana para no evitar inconvenientes. Pues eso yo creo que lo sabe todo el mundo. Todos los que hayan estado en esos cargos de jefes y demás entienden que, venga, es que si yo audito temprano, pues yo voy a obtener resultados más tempranos, feedback y puedo adelantarme a esas situaciones que no me convienen en el desarrollo de un proyecto. Pero venga, yo cuánta gente necesito para hacer eso. Eso es un montón de gente. En uno de los ejercicios, aquí les cuento que hicimos con una empresa grande aquí en Colombia, en donde ellos nos decían, vea, Edwin, es que nosotros tenemos esta situación, nos demoramos 3 días para realizar esas auditorías, pero tenemos alrededor de 100 entregables de ese mismo estilo, entonces multiplique. Entonces lo que nosotros hacemos es de esos 100 tomamos una muestra representativa, entre comillas, de 3, entonces bien saben que esas muestras representativas deben ser un poco más grandes. Entonces tomamos 3, los auditamos y tomamos los resultados y asumimos que si esos 3 están bien, el resto está bien. Entonces, bueno, hombre, pues bueno, es preferible hacer eso que nada, muchos dirán, pero creería que es hilar como muy delgadito para poder entender que, pues a ver, eso no puede ser así. Pero bueno, digamos que aquí estoy contando unas infidencias, pero más que eso es porque junto con ellos organizamos una solución para automatizar eso. Entonces, esos 100 elementos, o bueno, esos 100 entregables que tenían que validar, pues, a ver, no sé si alguien hizo la multiplicación, 3 por 100 son 300 días, pues ya se me pasó el proyecto, entonces mejor no entregué nada. Pero entonces, con esta solución de esos 100 entregables, como es un proceso totalmente en la nube, totalmente automatizado, como están viendo aquí en este diagrama de contexto, entonces se tenía a este nivel un estándar o unos requerimientos a nivel de cliente, teníamos unos entregables, que se hacía esa extracción de esos entregables de una manera automatizada y se hace una comparación en donde dice, estos elementos de acuerdo con este estándar, cumple, cumple, no cumple. Esos 100 se llegaron a auditar en menos de una hora. Ah, bueno, venga, que eso ya tiene mucho más sentido. Yo ya no voy a dedicarme y gastarme tanto dinero para poder llegar a eso, sino que puedo, a través de una herramienta informática, aplicar esos conceptos de auditoría temprana. Si estoy en una prefactibilidad, bueno, ¿cuáles son los elementos y los hitos que yo debo cumplir en esa fase de prefactibilidad? Llego, los incluyo acá. Tengan en cuenta que eso es como cualquier aplicación que la primera configuración puede ser la más compleja, pero de ahí en adelante es solamente utilizar. ¿Por qué? Porque ya todo está listo, simplemente audite y en menos de media hora tengo un resultado de cumplimiento. Cumple, no cumple, y como les decía ahora, yo ya no voy a necesitar ese par que me pueda habilitar en un proceso que le puede tardar algunos días, algunas horas, bueno, de acuerdo a su ocupación, a decirme si está habilitado o no para que yo lo pueda entregar. Entonces, mire que con una aplicación de este estilo, el cliente pudo pasar, venga, es que yo cumplí un 40%, no, tengo que revisar en dónde no cumplo
corrijo, vuelvo a ejecutar y me da ya un 60%. Sí, para ese hito es aceptable, lo paso, lo entrego y quedo como un rey. Entonces, aquí que estamos revisando, que en este momento esta aplicación de auditoría está enfocado para modelos tipo Revit, están almacenados en SharePoint o en Autodesk Construction Cloud y a través de esta estructura que están viendo acá, se encarga de extraer esta data, llevarla a una base de datos. Y lo mismo acá, yo creo que este ya es mucho más fácil de entender porque tengo unos criterios, los llevo a una base de datos y simplemente ya es un proceso de comparación uno a uno y dígame si cumple o no cumple. ¿Por qué les muestro esto? Porque es que eso es lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo que nosotros queremos más adelante? Queremos llegar a procesos, enfoquémonos acá, de inteligencia artificial, de evaluación de unos formatos, llamémoslo así, abiertos. Tengo pues algunos, algunas definiciones o algunos pensamientos sobre estos formatos abiertos, que a la final son de todos, pero a la final no son de nadie y bueno, ya son cosas como muy particulares de lo que opino sobre eso. Pero también a nivel de estandarización del cliente, mire que en este momento nosotros estamos aquí y también cumpliendo algunos elementos de las ISO 19650, buenas prácticas de Penn State, que es en Estados Unidos, y de alguna otra normatividad del sector digital y de la construcción aquí en Latinoamérica, pero también queremos llevarlo a esto. Como bien les mencionaba ahora, ¿qué tal si todos los estándares se pueden resumir en listas de chequeo? Está bien, se tendrán que hacer algunos cálculos adicionales para lograr esto, pero en esto es en lo que estamos concentrados, en llevar normas estructurales, bueno, en este caso la sismorresistente, llevar estos temas de RETIE, que es la parte eléctrica aquí en Colombia, y también llevar estos elementos a nivel legales. Mire que aquí estamos en la parte digital, en la parte de validación técnica pura y dura, y en la parte de validación de esos elementos administrativos que ustedes estarán de acuerdo conmigo que a veces son un dolor de cabeza, pero los tenemos que cumplir. Entonces, esta imagen resume en términos generales lo que es una hoja de ruta. Y aquí ya para terminar, estos son unos resultados a los que podemos llegar, como bien les decía, en menos de una hora, en donde podemos entender cuáles son las disciplinas. Esto es un pantallazo, obviamente, de la plataforma para no hacer esta charla más extensa, pero también tenemos unos porcentajes de cumplimiento. Esto es ideal para proveedores y externos, en donde me dicen, venga, es que usted tiene que cumplir un tanto porcentaje en arquitectura, en civiles, en instalaciones y en estructurales, superior al 50%. Venga, pero vos no estás llegando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo revise nuevamente y entrégueme ya cuando este indicador por lo menos esté sobre el 50%. Ahí es donde hablamos y miren que a ese nivel contractual es donde se gestionan pagos y se gestionan una serie de situaciones que los que administran contratos y los que tienen esa interacción con externos estarán de acuerdo conmigo que esos son unos dolores de cabeza. Y ya para finalizar, esta solución está a nivel nube, que esto puede ser para directores y gestores de proyectos, y a nivel local, que es on-premise, es un instalador en una herramienta de escritorio que simplemente me va a ayudar para que antes de que yo vaya a hacer una entrega, haga mi validación del entregable y pueda simplemente ya garantizar que estos resultados se estén dando. Bueno, entonces ya con esto finalizo. Este soy yo, esta es mi estructura a nivel de experiencia a nivel cronológica. Y bueno, yo creo que si nos quedamos un poco cortos para las preguntas. Y les pido que si tienen alguna duda o alguna situación, podemos profundizarla, me la dejen sobre el chat y les estaremos dando una respuesta de una forma personalizada a sus correos electrónicos. Bueno, muchas gracias y